Hola chicos, soy Caterín Delgado, docente de Química General. En esta oportunidad vamos a ver los primeros ejercicios de la serie 10. Para empezar a resolver esos primeros ejercicios, vamos a repasar muy brevemente las definiciones de ácido base que nos proporciona Arrhenius y Bros de Lowry. Aunque Lewis también nos da un aporte importante en la definición de ácido base, vamos a hacer un repaso de estas dos definiciones para resolver nuestros ejercicios. Bien, Arrhenius, basado en la disociación del agua, define al ácido como una sustancia que cuando se disuelve en agua aumenta la concentración de iones protón. Es el caso del ácido clorhídrico que al disolverse en agua se disocia en protón más iones cloruro. Las bases, por otro lado, son sustancias que cuando se disuelven en agua aumentan la concentración de oxidrilos. Por ejemplo, el hidróxido de sodio en agua se ioniza en iones sodio y en iones oxidrilos. Bien, ahora, volviendo al ejemplo del ácido clorhídrico disuelto en agua, vamos a ver la definición que nos da Brøsten-Lowry. Dice que los ácidos son especies, ya sean moléculas o iones, que pueden transferir un protón a otras especies. De acuerdo a nuestro ejemplo, vemos que el ácido clorhídrico sería el ácido en esta reacción, dado que pierde un protón para formar un ion cloruro. En cambio, las bases son sustancias que pueden aceptar ese protón. En este caso, en nuestro ejemplo, vemos que el agua actúa como base al aceptar ese protón y formar el ion hidróneo. A partir de esa definición de Brøsten-Lowry, vemos que ese ácido, ¿sí?, siempre va a tener asociado una base conjugada. ¿Sí? Vemos en este ejemplo que nuestro ácido pierde un protón y forma una base conjugada. Y además también las bases van a tener asociado un ácido conjugado producto de esa aceptación del protón. En este otro ejemplo vemos que el agua es quien actúa como ácido, es quien pierde ese protón y tiene asociada una base conjugada que es el ion oxidrilo. En cambio, nuestra base, quien es que acepta el protón, al momento de aceptar ese protón, forma un ácido conjugado. Esos pares, ¿sí?, luego de la pérdida o ganancia del protón, se conocen como pares conjugados ácido-base, es decir, que el ácido y su base conjugada asociada es un par y la base y su ácido conjugada es el otro par. Bien, basados en ese repaso, vamos a resolver el ejercicio 1, que nos pide que identifiquemos los pares conjugados ácido-base en las siguientes reacciones. En esta oportunidad voy a resolver algunos de los que ustedes encuentran en la guía de la serie 10. En el punto A del ejercicio 1 nos propone la reacción del ácido clorhídrico en agua. Acá vemos que el ácido pierde un protón, forma el ion cloruro. Entonces, este sería nuestro ácido. Y el cloruro, la base conjugada. El agua, en este caso, trabaja como base porque es la que acepta ese protón y forma el ácido conjugado, que es el ion hidróneo. Por lo tanto, nuestros pares conjugados ácido sería el ácido clorhídrico con su base conjugada asociada, que es el cloruro. El agua sería la base y su ácido conjugada, el ion hidróneo.
En el punto C vemos que nos propone la reacción del ácido acético con el agua. En este caso vemos que el ácido acético es quien pierde el protón para formar el ion acetato. Entonces, el ácido acético es nuestro ácido y el ion acetato es la base conjugada. El agua también trabaja como base al adicionar el protón y formar el ion hidronio, que sería el ácido conjugado asociado. Por lo tanto, las pares conjugados, en este caso sería el ácido acético y el ion acetato como su base conjugada. La base sería el agua y el ácido conjugada el ion hidronio. En el punto del ejercicio 1, en este también encontramos el ácido acético, que también en esta ocasión pierde un protón para formar el ion acetato. Entonces este sería nuestro par ácido-base conjugada. Y en este caso la base es el ion cianuro, quien es el que adiciona ese protón que donó el ácido acético, formando el ácido cianhídrico. Entonces, estos serían nuestros pares conjugados ácido-base. El ácido acético con su base conjugada como el ion acetato, la base es el cianuro y el ácido conjugado es el ácido cianhídrico. En el ejercicio 2 vamos a resolver el punto B, que también nos pide que identifiquemos los pares conjugados ácido-base. En el punto B del ejercicio 2 encontramos que nos proponen que la reacción entre el ion bicarbonato más el oxidrilo. En este se produce el carbonato, el ion carbonato, más agua. Acá vemos que el ion bicarbonato pierde el protón para producir el ion carbonato. Es decir, que el bicarbonato sería el ácido y la base conjugada es el carbonato, el ion carbonato. La base en este caso sería el ion oxidrilo, quien adiciona ese protón para formar el agua como ácido conjugado. Entonces, estos serían nuestros pares conjugados ácido-base, el ácido, el bicarbonato. La base conjugada sería el ion carbonato, la base, el ion oxidrilo y su ácido conjugado, el agua. Bien, ahora vamos a resolver el ejercicio 3. En este nos piden que indiquemos cuál es la base conjugada del ácido sulfídrico. En la guía de la serie 10 van a encontrar que en el ejercicio 3 hay una serie de ácidos en la que deben indicar la base conjugada. En esta ocasión lo voy a hacer con el ácido sulfídrico. Para ello necesitamos plantear la ecuación. Acá vemos la ecuación de disociación del ácido sulfídrico en el agua y vemos que se forma el ion bisulfuro más iones hidróneo. Podemos ver que quien pierde ese protón es el ácido sulfídrico para formar el ion bisulfuro. Por lo tanto, el ácido sulfídrico está asociado con la base conjugada, que es el ion bisulfuro. En el ejercicio 4 nos piden que identifiquemos el ácido conjugado de algunas bases. Tanto como en el ejercicio 3 y el ejercicio 4, no voy a resolver todos los ácidos y bases que les proponen en su guía, pero a partir de esta resolución lo pueden hacer ustedes. Bien, nos proponen esta base, que es el ion cianuro, y para ello vamos a plantear la reacción. Si nosotros colocamos el ion cianuro en agua, vamos a formar el ácido cianhídrico más el ion oxidrilo. En este caso, el ion cianuro es quien acepta el protón
que dona el agua, que en este caso actúa como ácido, y forma el ácido cianhídrico. Es decir, este es nuestro ácido conjugado de la base cianuro, ion cianuro. Ahora nos piden que identifiquemos el ácido conjugado del amoníaco. El amoníaco, cuando reacciona con el agua, forma el ion amonio y produce el ion oxidrilo. Vemos que el amoníaco adiciona o acepta ese protón para formar el ion amonio. Por lo tanto, nuestra base, que es el amoníaco, genera el ácido conjugado, está asociado a este ácido conjugado, que es el ion amonio. Bien, en esta parte de la serie 10 vamos a resolver algunos ejercicios en los que vamos a ver cómo expresar la concentración de iones hidronio y del pH como una expresión de la acidez. Para eso vamos a hacer también un breve repaso de acuerdo a los conceptos que necesitamos tener claros para resolver los ejercicios 5 y 6. La autoionización del agua, ¿sí? Debemos tenerla clara para estos conceptos, en la que vemos que dos moléculas de agua producen iones hidronio y iones oxidrilo. Al ser un equilibrio, esta autoionización se asocia a una constante. Y sabemos que una constante de equilibrio, ¿sí?, se formula o es igual a la concentración de sus productos dividido a la concentración de los reactivos. Pero además debemos recordar que excluimos de la constante la concentración de líquidos puros, que en este caso sería el agua. Por lo tanto, me queda como constante de agua, o Kw, que es conocida, como el producto de los iones, de la concentración de los iones hidronio y de la concentración de los iones oxidrilo, que es igual a 1 por 10 a la menos 14 cuando está a 25 grados centígrados. Esta constante se considera válida para soluciones acuosas. También se puede usar para calcular la concentración de los iones hidronio o de la concentración de oxidrilos. Si se aumenta la concentración de iones hidronio, debe disminuir necesariamente la concentración de oxidrilos para que ese producto mantenga el valor Kw de 1 por 10 a la menos 14. Bien. Ahora, otra cosa que debemos tener muy en cuenta es que una solución con la concentración de iones hidronios, cuando es igual a la concentración de iones hidroxilo, oxidrilo, se considera neutra cuando esa concentración es igual. Pero se considera que una solución es ácida cuando la concentración de iones hidronios es mayor que la concentración de iones oxidrilo. Por otro lado, la solución es básica cuando la concentración de iones oxidrilos es mayor que la concentración de iones hidróneo. Ahora, cuando nosotros expresamos la acidez por medio de la concentración de iones hidróneo, al ser tan pequeña, es decir, estamos tratando de valores de por 10 a la menos 3, a la menos 7, a la menos 11 incluso, hace que sea un poco engorroso los cálculos o la expresión. Entonces, por eso usamos este valor que se conoce como pH, que corresponde al menos logaritmo de la concentración de hidrógenos. Entonces, si yo tengo una solución en la que la concentración de hidrógenos es igual a la concentración de oxidrilos, entonces puedo
calcular a partir del KW y ver que como sus concentraciones son iguales, puedo definir que el KW es igual a la concentración de hidronios al cuadrado. Si yo despejo esa concentración reemplazando KW, saco raíz cuadrada en ambos lados, puedo ver que la concentración de hidronios es igual a 1 por 10 a la menos 7 molar. Y si calculo el pH con el menor logaritmo de la concentración, veo que el pH es igual a 7, correspondiente a una solución neutra. Bueno, ahora sabemos que una solución es ácida cuando la concentración de iones hidronio es mayor a 1 por 10 a la menos 7, correspondiente a una solución neutra. Bien, entonces, por ejemplo, si yo tengo una concentración de iones hidronio de 1 por 10 a la menos 3 molar y calculo el pH, veo que su pH es 3, es decir, que es menor al pH 7. Es decir, que todos los pH menores de 7 corresponden a una solución ácida. Bien, ahora, si yo trabajo con concentraciones de iones hidronio menores a 1 por 10 a la menos 7 molar, corresponden a soluciones básicas. En este caso, si tuviéramos una concentración de iones oxidrilo de 2 por 10 a la menos 3 molar, nosotros, bueno, nos preguntamos, pero ¿cuál sería la concentración de iones hidronio para poder calcular el pH? Bien, podemos calcularlo a partir de la constante KW, ya que si conocemos el valor de la constante y la concentración de iones oxidrilo, podemos calcular la concentración de iones hidronio. Despejamos y reemplazamos los valores, a lo que obtenemos como valor de la concentración de iones hidronio como 5 por 10 a la menos 12 molar. Como vemos, este valor corresponde a una concentración menor a 1 por 10 a la menos 7 molar, correspondiente a una solución básica. Al calcular el pH, sacar el menor logaritmo de la concentración, obtenemos un pH de 11,3, correspondiente a una solución básica, el cual es un valor menor a pH 7 que corresponde a una solución neutra. Bueno, por medio de este breve repaso, vamos a poder resolver el ejercicio 5 que nos dice que calculemos el pH de algunas soluciones, indicando además si son ácidas, neutras o alcalinas, que es lo mismo a decir básicas. En el punto del ejercicio 5 nos proponen o nos preguntan el pH del jugo de manzana, que tiene una concentración de hidronios de 9,3 por 10 a la menos 4 molar. Entonces, usando la ecuación de pH, reemplazo el valor de la concentración, saco el menor logaritmo de la concentración, obteniendo un valor de pH 3,03. Al ubicarlo en la escala, veo que el jugo de manzana corresponde a una solución ácida. El punto C del ejercicio 5 nos preguntan el pH de la solución jabonosa. En esta ocasión me dan la concentración de iones oxidrilo. Bien, pero en mi pH, para poder calcular el pH necesito la concentración de iones hidronio. Para eso debo tener en cuenta también que el pH más el pOH es igual a menos el logaritmo de KW. Y además recordar que la suma del pH más el pOH va a ser igual a 14, que corresponde al menos logaritmo del KW. Es decir, que si yo despejo pH, voy a tener que corresponde
a 14 menos el pOH. Como yo conozco la concentración de oxidrilos, puedo calcular el pOH como menologaritmo de la concentración de oxidrilos. Reemplazo y obtengo que el pOH es 5,2. Es decir, que ya tengo el valor que necesitaba. Ahora realizo la diferencia de 14 menos 5,2 correspondiente al pOH y obtengo que el pH de la solución jabonosa es 8,8. Es decir, que la solución jabonosa es una solución alcalina o básica. Bien, ahora en el ejercicio 6 nos piden calcular el pH de algunas soluciones. En el punto A del ejercicio 6 nos plantean o nos preguntan el pH del ácido clorhídrico 0,10 molar. Para ello, yo necesito conocer o calcular el pH. Para calcular el pH, necesito conocer la concentración de hidronios. Pero no la tengo. Lo que tengo es la concentración de ácido clorhídrico. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Plantear la reacción para conocer qué concentración de iones hidronios se generan al disolverse o reaccionar con el agua. Entonces, tenemos que pensar que al inicio, antes de empezar la reacción, teníamos una concentración molar de 0,10 de ácido clorhídrico. No voy a hablar de la concentración de agua dado que es muy alta, entonces la vamos a tomar como un solvente. En esta parte inicial, la concentración de iones hidronio vamos a tomarla como casi cero. ¿Por qué? Porque el agua, en la ionización del agua, si lo recordamos, también hay presencia de iones hidronio. Pero al ser 1 por 10 a la menos 7, es decir, mucho más baja con respecto a la concentración del ácido, la vamos a tomar 0. Y iones cloruro, claramente tengo 0 porque no se ha presentado todavía la ionización. En la parte final, en la etapa final de la reacción, tengo como concentración molar del ácido clorhídrico 0 porque ya está totalmente ionizada. Es decir, que tengo como iones hidronio 0,10 y de iones cloruro 0,10. Es decir, que en mi solución tengo como concentración de iones hidronio 0,10 molar. Calculo el pH, calculo el menologaritmo de la concentración de hidronios y obtengo que el pH es igual a 1. Es decir, que es una solución claramente ácida. Bien, y por último, vamos a hacer algunos puntos del ejercicio 6. En este vamos a calcular el pH de algunas soluciones. En esta oportunidad resolvemos el pH, calculamos el pH del hidróxido de sodio 0,10 molar. La ionización planteamos la reacción, ¿sí? Para conocer la cantidad de oxidrilos que se generan. Lo mismo, la concentración inicial del hidróxido de sodio 0,10. Inicialmente tenemos que la concentración de iones sodio es 0 porque nos ha generado la ionización y la concentración de oxidrilos es aproximadamente 0, aunque sabemos que hay un aporte de la ionización por la autoionización del agua. Como concentración final, el hidróxido de sodio tenemos 0 molar, dado que se ioniza completamente. Entonces ya tenemos la concentración de oxidrilos, que es 0,10 molar. Podríamos calcular el pOH como el menor logaritmo de la concentración, a lo que tenemos que su pOH es 1. Recordando que la suma de pOH más pH es igual a 14, despejamos el pH, hacemos la resta y tenemos que el pH de esa solución de hidróxido de sodio 0,10 molar es 13. Por lo tanto, es una solución básica. Bien, como último,
Vamos a hacer el punto E del ejercicio 6, que nos dice que ya nos da una situación, ¿no? Que podemos encontrar en el laboratorio. Entonces dice, si se toma 1 mililitro de una solución de ácido clorhídrico 0,10 molar y se diluye con agua hasta un volumen total de 1 litro, ¿cuál es el pH de la solución resultante? Bueno, vamos a ver que es como si nos dijeran que en nuestro laboratorio nos encontramos con un frasco que contiene una solución de ácido clorhídrico 0,10 molar. Nos piden que de esta solución saquemos 1 mililitro y lo pongamos y lo agreguemos en un matraz de 1 litro, un matraz aforado de 1 litro, ¿m? Y luego lo llevemos a volumen. Bueno, después nos piden que calculemos el pH de esta nueva solución, pero obviamente no conocemos su concentración. Para ello, les dejo esta notita para recordar un poquito las primeras series sobre la expresión de molaridad, ¿sí? Que es igual a mol por litro. Bien, esta concentración inicial, ¿sí? Va a ser igual a decir que tiene 0,10 moles por cada litro. 0,10 moles por cada 1000 mililitros. Bien, ahora la pregunta es, bueno, pero en este mililitro, ¿cuántas moles estoy agregando? ¿Sí? Entonces, si 0,10 moles están en 1000 mililitros, ¿cuántas moles hay en 1 mililitro? Al hacer la regla de 3, es decir, multiplico y divido, obtenemos que en ese mililitro hay 1 por 10 a la menos 4 moles de ácido clorhídrico. ¿Sí? Eso estoy agregando en ese mililitro. Bueno, ahora, ¿cuál sería? Ahora vamos a calcular la concentración nueva de ácido clorhídrico. Entonces, colocamos la cantidad de moles que agregamos dividido el volumen en litros de la solución. Es decir, 1 por 10 a la menos 4 moles que agregué de ácido clorhídrico en 1 litro de solución. Es decir, que la concentración de la solución diluida que preparé es de 1 por 10 a la menos 4 molar. Bien, pero eso todavía no me responde la pregunta. Ahora, ¿cuál es el pH de la solución resultante? Ya conozco la concentración de ácido, pero no conozco la concentración de iones hidrógeno. Para ello, recordemos que necesitamos plantear la reacción, en la que, al reaccionar el ácido con el agua, se disocian iones hidrógeno y iones cloruro. En la etapa inicial de la reacción, es decir, antes de que ocurra la reacción, tenemos 1 por 10 a la menos 4 molar de ácido. El agua va a ser nuestro solvente, dado que su concentración es mucho mayor. La cantidad de iones hidrógeno vamos a asumir que es aproximadamente 0, dado que lo que aporta la autoionización del agua es mucho menor, es decir, es casi 0 en relación a la cantidad de ácido clorhídrico que tenemos. Iones cloruro es 0, dado que todavía no se ha llevado a cabo la ionización. Al finalizar la reacción, todo el ácido clorhídrico se ioniza y por lo tanto la concentración es 0. La concentración de iones hidrógenos da toda la ionización del ácido. Por lo tanto, tengo 1 por 10 a la menos 4 molar de iones hidrógeno. Calculamos el pH con el menor logaritmo de la concentración, a lo que tenemos un pH de 4. Es decir, que nuestra solución diluida tiene un pH de 4. Como extra, quisiera plantearles este ejemplo. Me dicen, bueno, ¿y cuál es el pH de una solución de ácido clorhídrico de 1 por 10 a la menos 9 molar? ¿Sí? Entonces, si yo pienso, o sea, si nos podemos analizar de acuerdo al ejercicio anterior, diríamos, bueno, estequiométricamente, así rápidamente puedo decir, bueno, si la concentración
de ácido va a ser prácticamente igual a la concentración de hidronios, ¿cierto? Entonces digo, bueno, digamos, va a ser lo mismo y si yo calculo el pH con el menor logaritmo, me va a dar 9. Eso claramente estaría mal, porque no es lógico hablar de una solución que se sabe que es ácida, que nos dé un pH básico. Entonces, vamos a ver cuál es la diferencia en estos cálculos, porque no es tan directo. Bueno, planteamos la reacción nuevamente y vamos a ver que en la etapa inicial tengo la concentración de ácido clorhídrico de 1, por 10 a la menos 9 molar. El agua va a ser nuestro solvente, por las razones que les dije inicialmente. En este caso, si nosotros decimos, bueno, los iones hidronio va a ser aproximadamente 0, pero realmente no. ¿Por qué? Porque lo que ofrece eh, en lo que se produce en la autoionización del agua, ¿sí? que es quien aporta estos iones hidronio, que ya sabemos que es 1 por 10 a la menos 7 molar, ya no va a ser tan despreciable con respecto a la concentración de ácido, ¿sí? Entonces sí debo tenerla en cuenta. Y los iones cloruro va a ser 0, ¿sí? Porque todavía en la etapa inicial no se ha disociado el ácido. En la etapa final tengo como concentración de ácido clorhídrico 0 porque en esa etapa ya está totalmente disociado. Es decir, que va a proporcionar esta concentración de hidronios, dado la ionización del ácido, y esta cantidad de iones cloruro. Por lo tanto, yo tengo un total de 1,01 por 10 a la menos 7 molar como concentración de iones hidróneo, ¿sí? Por los iones hidróneos que aporta la autoionización del agua y de la ionización del ácido clorhídrico. Si saco el pH de esta concentración, es decir, el menor logaritmo, voy a ver que mi pH es 6,96. ¿Sí? Bien, esto es un detalle que debemos tener muy en cuenta. Bueno, chicos, espero haber sido clara con las explicaciones. Si surge alguna duda, no duden en preguntar a sus docentes y esperamos vernos pronto.